Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Una excelente tarde, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan como nuevamente una cita más en Vidas Transformadas que transforman vidas. Historias de carne y hueso que te presentamos, que compartimos, comentamos para ti, para fortalecer en nuestra vida de fe, porque cada uno de nosotros lleva esa historia. Aquí hablamos de algunas, de una persona, de un papá, de una mamá, de un profesionista, de un joven, pero cada uno de nosotros lleva esa historia de fe que en un momento a través del drama, de los gozos del diario vivir, se transformaron, como el testimonio que a lo largo de estas 2 horas vamos a compartir contigo en los micrófonos de Koinonia Radio, la 800 AM, levantando la voz para evangelizar. Se trata de Gloria Constanza Polo Ortiz, mejor conocida como Gloria Polo. Ella nació en Huila, Colombia, en 1958. Es una odontóloga y conferencista conocida por haber sido alcanzada por un rayo, permanecer 3 días en coma y volver a la vida para luego dar su testimonio acerca de su experiencia en el umbral de la muerte. Sin más, le damos la más cordial bienvenida hoy en Vidas Transformadas. Abramos nuestro corazón para escuchar el testimonio de Gloria Polo. Adelante. Hermanos, para mí es una alegría compartir con ustedes un regalo lindísimo que recibí de nuestro Señor el 5 de mayo del 95. Mi nombre es Gloria Polo, soy odontóloga. El 5 de mayo del 95 llegué a la Universidad Nacional, como un día cualquiera. Hacíamos una especialización con mi sobrino, teníamos que recoger unos libros a la Facultad de Odontología. Mi esposo nos acompañaba. Llegué como un día cualquiera, pensando que había que conseguir dinero, que había que estudiar muchísimo para ser una mente más desarrollada, más evolucionada, pensando que Dios no existía, que lo habían inventado toda esta historia de Dios, del diablo, era invención de la iglesia para manipular al pueblo, para tenerlo subdesarrollado. Mis conceptos eran el tener, el ser bonita, buscar un cuerpo bonito, conseguir dinero. Esta era mi vida. Y ahí me gastaba todo mi tiempo. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional estaba lloviendo muchísimo. Llegamos con mi esposo y íbamos con mi sobrino a la Facultad de Odontología. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización y teníamos que recoger unos libros a la facultad. De camino a la Universidad Nacional estaba lloviendo tan fuerte y nos cayó un rayo. Ustedes no se imaginan lo impresionante que fue el rayo, nos dejó sin vida de inmediato a mi sobrino y a mí. Carbonizó todo mi cuerpo, ese cuerpo que cuidaba tanto con aeróbicos, con dietas, le gastaba grandes cantidades de dinero. En un instante quedó totalmente carbonizado, sin senos, el brazo sin carne, casi todos los dedos se quedaron sin carne, mis costillas quedaron al desnudo, mis piernas quedaron quemadísimas, casi como un carbón. El rayo salió en el pie derecho, mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios se comprometieron gravísimamente con la quemadura eléctrica. Saltábamos por la electricidad. Se demoraron muchísimo en recogernos hasta que dejamos de pasar corriente mi sobrino y yo. Nos llevaron a la reanimación, a la enfermería, hicieron reanimación cardíaca, mi sobrino murió. A mí, después de haberme reanimado, me llevaron al hospital, a la clínica San Pedro Claver, aquí en Bogotá. Los médicos empezaron a hacer cirugías. Vuelvo y me agravo muchísimo, entro en coma profundo, duro 3 días en coma profundo y esperemos, sí. ¿Será que? Bueno, mi sobrino murió, no respondió a la reanimación cardíaca, estando yo muchísimo más grave que mi sobrino. El Señor me permitió regresar a mí. Me llevaron al hospital, aquí en Bogotá, a la clínica San Pedro Claver. Los médicos iniciaron las cirugías porque estaba muy grave. En los debridamientos de mis quemaduras me les agravé, entré en coma profundo. Le informan a mi familia
que si me conectan a la unidad de cuidados intensivos es alargar su sufrimiento, mi sufrimiento. No había ninguna esperanza para mí. Lo más grave era el compromiso de mis órganos internos. Y entonces mi familia, a pesar de que no hay ninguna esperanza, ellos deciden que a mí me conecten a la unidad de cuidados intensivos y que Dios decida. Gracias a Dios, mi familia decidió por mí, porque yo era feminista y defensora de la eutanasia, y si yo hubiera estado despierta, yo hubiera escogido que me desconectaran libremente, no me conectaran. Y en este instante estaría en el infierno que yo decía que no existía, porque yo tengo una experiencia inmensa, hermanos. Mire, yo duré gravísima, en 3 días en coma, nuestro Señor me permite regresar. Vivo un proceso gravísimo, dolorosísimo, de la cicatrización de mis quemaduras. Piensan amputar mis piernas. Nuestro Señor, en su infinito amor, cuando yo le lloro y le pido que no me las corte, el Señor me las devuelve, le devuelve la vida a mis piernas. Quedé con algunas secuelas, como en mi caminado, tengo que usar zapatos especiales, con algunas cicatrices, pero estoy feliz porque tuve una experiencia hermosísima de encuentro con el amor de Dios, que es lo que yo quiero compartir. Cuando a mí me cae el rayo, en ningún momento paré. Quedé en una plenitud de amor, de paz, de gozo, de felicidad. Estaba libre del tiempo, libre del espacio. Un grande amor indescriptible me acogía, me sentía amada, abrazada, feliz, gozosa, una paz indescriptible. Veía a toda la humanidad al mismo instante. Las veía en su interior, veía su vida, sus pensamientos, sus pecados. ¿Saben qué me impresionó? El pecado son criaturas vivas que entran a habitar dentro de las personas. Las encarcelan de tal manera que los hacen egoístas, pensando solo en su propio bien, incapaces de amar, de tener compasión por los demás. Y yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor que a mí me inundaba. Gracias a esto, que yo tuve esta experiencia de haber visto a toda la humanidad al mismo instante, pude contarle a mis hermanos que estaban haciendo en ese instante, porque es una plenitud de amor, de gozo, de felicidad. Había una grande luz viva, de esa luz salían torrentes, rayos de amor vivo, de agua viva, sabiduría, una sabiduría por encima de la inteligencia humana. Cuando yo me estoy acercando a esa luz me siento tan amada, tan amada, tan amada. La muerte es un abrazo de Jesús. Cuando uno queda sin vida, el Señor me levantó en sus manos y con mucho amor y mucha paz me abrazó y me puso cerca a su pecho. Esa grande luz es el corazón de Jesús. Cuando yo estoy cerca en ese corazón, en esa plenitud de amor, de gozo, es que las palabras no dicen nada, es que es una felicidad, es un amor. Cuando yo veo el corazón estaba abierto, 2 árboles vivos al lado y lado, y en el fondo un jardín bellísimo, con agua, praderas hermosas, con unas flores bellísimas. Todo es amor, todo es amor. Yo quería entrar a ese jardín, yo quería entrar. Es que es algo tan hermoso, tan bello el abrazo de Jesús. Pero en ese mismo instante entiendo que tanto me ama Jesús, que respeta mi libertad. En vida no acepté su misericordia, no me dejé transformar de su palabra. Fui una rebelde a los mandamientos, al proyecto de Dios. Y siento el grande dolor porque me doy cuenta que en vida estuve sin Dios, no acepté su misericordia, no me dejé transformar de su palabra, de su carne, de su sangre, me alejé de la Eucaristía, de la confesión a los 13 años. A los 13 años empecé a ver lo malo, bueno. Qué triste cuando le convencen a uno en el colegio que ser joven es ser alcohólico, fumar, ver a las amigas que tienen relaciones sexuales promiscuas, las películas de pornografía, la brujería, el alcohol, toda esa cantidad, una locura de juvenil. 13 años, cuando llegué a Bogotá era una niña llena de Dios, con un deseo grandísimo de servir a la humanidad, de amar a Dios. Y a los 14 años ya era una niña que había visto abortos, que veía la vida promiscua de sus amigas, que hablaba mal de la iglesia, que odiaba a los sacerdotes.
que pensaba que ser feliz era estar tomando trago en las discotecas. Un añito. Y de esa niña buena no quedaba nada, esclavizada en la brujería, en la adivinación. Y a los 13 años me separé del amor de Dios. Y en ese instante que yo quiero entrar a ese jardín, me doy cuenta que no estoy en gracia de Dios. Ese Dios que me ama tanto, que entregó la vida por mí, respetando mi libertad, después de abrazarme me empieza a retirar, me iba a entregar a mi papá. ¿Y cuál era mi papá? Pues es el padre de los criminales, que yo decía que yo no mataba, que yo no robaba, y sin embargo era una mujer abortista, era una mujer que regalaba grandes cantidades de dinero para que los chicos usaran condones, destruía los hogares porque decía que una mujer no tenía que aguantarse el maltrato del hombre, y que si a una mujer le ponían los cachos, ella tenía que poner los dobles para que el hombre aprendiera a respetar a la mujer. Entonces, en ese momento yo siento el dolor más grande de que eternamente va a estar sin él. El Señor me retira respetando mi libertad, me separa, me hace separar de su corazón tanto amor de Él, y qué horror cuando uno siente que va a estar eternamente sin Él. Pero el Señor alarga su misericordia un poco más. En ese instante mi esposo está gritando: Gloria, no sea cobarde, regrese, Gloria, a los niños. Yo tuve un hogar terrible con mi esposo, una mujer feminista casada con un machista, toma trago, que andaba con sus amigos como si estuviera soltero, y yo no me dejaba. Entonces yo también quería andar en la taberna con mis amigas, y hicimos un hogar tan triste, tan lamentable, dos personas egoístas como si estuvieran viviendo su propio mundo, y levantar dos hijos en un infierno de disgustos, de peleas, de insultos. Fue muy triste mi hogar, pero miren qué grande es el sacramento del matrimonio. Cuando mi esposo grita, atrae mi atención. Cuando él atrae mi atención, el Señor, en lugar de entregarme al diablo, porque existe, qué horror, qué aterrador, pero el diablo existe. Ojalá, hermano, usted no espere a estar como yo, muerto y sin vida, para darse cuenta que el diablo existe. Es aterrador, es algo tan aterrador. Pero en ese instante nuestro Señor me recoge, me retira de su pecho y me devuelve a mi cuerpo. Entré a mi cuerpo. En el momento que los médicos estaban reanimándome, mi cuerpo convulsionó, fue dolorosísimo, pero yo tengo una segunda experiencia, ya no fue hermosa. Cuando yo tengo esa complicación en la sala de cirugía, que me agravo y que los médicos me reaniman y todo esto, yo en ese instante de nuevo estoy fuera de mi cuerpo, pero empecé a ver cómo de las paredes del quirófano empezaron a brotar un montón de criaturas con una mirada de odio, un odio vivo, un odio aterrador en sus ojos. Me doy cuenta, al principio, ¿saben qué pensé? Estoy alucinando, sin oxígeno, pero llegó la sabiduría sobre mí. Cuando llega la sabiduría es aterrador, porque en la sabiduría me doy cuenta que esos eran todos los pecados que yo cometí desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Yo salí corriendo, huyendo, aterrorizada, atravesé la pared del quirófano. Fue en un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas, pasé de la luz a la oscuridad. Donde había muchísima luz, vi unas personas bellísimas, estaban tan hermosas, sus vestidos eran de un blanco tan resplandeciente como un sol. Tenían un fuego aquí blanquísimo, eran tan hermosas. Los vestidos no son de tela, estaban vestidas del Cordero de Dios. Fueron personas que en vida se amaron apasionadamente a Dios, y el vestido era la carne de Cristo, las Eucaristías que habían consumido en el camino de su vida. La adoración a Jesús, Eucaristía, hizo que ellas amaran y fueran formadas por el mismo Cristo y amaran con grande pasión a la humanidad. Era ellas, pero yo no me podía quedar. Cuando yo sigo en camino así, descendiendo en las partes medias, las personas estaban desfiguradas, sus vestidos eran abismos, se quemaban, tenían una sed terrible. Su grande sufrimiento era porque cuando estuvieron vivas, no cerraron su corazón a Dios. Cuántas horas en un televisor, consiguiendo dinero, cosas, y al final sentían ese vacío de no sentir el amor de Dios, el dolor de ellas, las consecuencias de sus pecados, el amor que no dieron, el bien que no hicieron, la limosna que no dieron, el no compartir el pan, la evangelización que no hicieron, es grandes sufrimientos.
cada herida que dejaron en el corazón, cada persona que humillaron, que robaron, que le hicieron daño. Es impresionante el grande sufrimiento de ellas. Ellas sufren, pero ellas alcanzaron poco antes de morir o en el camino de la vida la misericordia de Dios, se arrepintieron en vida y Dios las perdonó, pero no repararon su pecado. Cuando yo sigo bajando, veo unos pantanos donde las personas se lamentan. Son personas adúlteras que han destruido los hogares. Yo que ayudé a destruir tantos hogares, para mí fue aterrador ver el sufrimiento de ellos, lo terrible que es en el plan de Dios que se destruya un hogar, lo grande que es de Dios un matrimonio, como entran dos personas y a la iglesia y salen tres formando una trinidad. La tercera persona es Cristo, y como la cama sacramental es todo un santuario de fuego del Espíritu Santo, hijos fecundados en el amor de Dios y en el amor de los padres, y ver lo grande y lo santo que son los hijos delante de Dios. Y estas personas cómo se lamentaban, fue muy triste ver cómo se quemaban en el sufrimiento que dejaron en sus hijos abandonados, y las consecuencias delante de Dios de un hogar destruido. Y cuando yo sigo descendiendo, llega a una parte plana terrible. Eran unas tinieblas densas, aterradoras. Se abrió una boca viva, me chupó, yo me fui de cabeza a esa boca. Aterrador, Dios mío, yo no le deseo a nadie que vaya ahí. Cuando yo me siento de esa boca, San Miguel me coge de los pies. Había otra boca en el fondo de ese hueco, y ahí estaban las personas, ese hueco cerrado, pero yo sabía que si yo entraba no me iba a quedar aquí en este hueco, sino que si yo entraba nunca más volvía a salir de allá, nadie vuelve. Pero cuando San Miguel me coge de los pies, yo empecé a gritar desesperada: sáquenme de aquí, yo nunca he robado, yo nunca he matado, llenaba mercados pobres y saqué muelas gratis a los necesitados cuando tenía dinero, antes de quebrarme y desesperarme. Entonces, que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, encima del hueco veo unas escaleritas con mucha luz. En el primer escalón veo a mi papá con muy poquita luz. 4 escalones más arriba vi a mi mamá hermosísima, ambos ya habían muerto, allá no existe el tiempo, todo es eterno presente, y mi papá y mi mamá ya eran muertos, pero mi mamá estaba bellísima con un vestido blanco. Mi mamá fue una mujer que amó profundamente a Dios, que fue capaz de aguantar un marido borracho, mujeriego, machista, y sin embargo ella siempre orando y dándonos una vida lo mejor posible a nosotros, sus hijos, y a su esposo, y orando por la conversión de él. Cuando yo veo a mi papá y yo empiezo a gritar que me saquen de aquí, sáquenme de aquí, la angustia de que te saquen de ahí, el horror de una realidad que no me sirvió la inteligencia, no me servían los poderes mentales que tenía, no me servía el haber adquirido tantas ciencias de ocultismo, de nueva era, de atravesar paredes, doblar cuchara con el poder de mi mente. Nada sirve allá, nada. Era una realidad aterradora ver ese hueco y saber que ese hueco te estaba esperando, esa boca. Y el horror. Entonces cuando yo le grito a mis padres que me saquen de ahí, mi papá grita. Yo nunca lo he visto llorar a mi papá de esa manera, con tanto dolor. Mi papá pone sus manos aquí y grita: ¡no! ¡Señor, hijita, no! ¡Señor, hijita, no! Cuando yo veo llorando a mi papá por mí, yo me doy cuenta que ellos están aquí porque todos los padres van a estar en el juicio de nuestros hijos. Todos nosotros vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Le vamos a responder a nuestro Dios Señor por el hogar que le hemos dado, los malos ejemplos, la violencia, el no enseñarle los valores morales y cristianos a nuestros hijos, el creer que un hijo es simplemente alguien al que hay que comprarle las cosas o ponerlo a estudiar. Cuando yo veo el sufrimiento de mis padres, yo empecé a gritar: sáquenme de aquí, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando yo grito que soy católica, por segunda vez una hermosa voz que todo lo llena de paz, todo lo llena de amor, me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, mandamientos no sabía. Y entonces yo trato de hacer un discurso con el primer mandamiento, que ese sí me lo sé, y digo: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas.
y al prójimo como a sí misma. Y esta voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dijeron, no, todas las máscaras se me cayeron, toda la hipocresía, toda la falsedad. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú tenías un Dios, esa idolatría que te sometió. Tu Dios, el dinero. Te convertiste en una mujer soberbia con el poder del dinero y autosuficiente. Y decías que cuando eras pobre es que querías dinero para ayudar a los pobres y a los necesitados. Cuando tuviste dinero no te acordabas de los pobres, sino si les dabas eras para manipularlos, para que ellos hicieran lo que tú querías. Pero siempre mirando hacia arriba, deseando tener cosas. Dime, ¿te pudiste? Es así como hemos escuchado esta primera parte del testimonio de la doctora Gloria Polo, quien nos ha compartido ya parte de su vida, de su testimonio. Dice ella misma en esta primera parte, nos lo ha relatado, que meses antes del accidente se sentía sin rumbo, pues como ella misma confiesa, aunque podía manejar su corazón con la meditación trascendental que ella usaba, porque había explorado muchas cosas también, no lograba quitarse las ganas de ese sentido negativo de atentar contra su vida, de quitarse la vida. A esto le siguió su intento de suicidio al chocar su carro. Una experiencia de la que salió ilesa físicamente, pero ella misma dice, ahí fue donde murió mi fe. Después de que no pude matarme en el carro, me fui llorando buscando un sacerdote. Solo encontré una iglesia abierta, le dije al cura, ayúdeme o me voy para el infierno. Aquel sacerdote me dijo, usted se ve inteligente y estudiada, no me diga que cree en eso. Me sentí en una experiencia realmente de una cárcel, y que él que debía sacarme de dentro no tenía esa fuerza, decía la doctora Gloria Polo. Desde ahí para mí entonces ya no existían ni diablos ni Dios. Y ella misma lo dice, un sacerdote que le dijo, ¿no? Pues ¿cómo crees en eso? Sin embargo, esa experiencia me llevaría a un evento trágico, un 5 de mayo de 1995. Y eso lo vamos a compartir con la doctora Gloria Polo al regreso de nuestra pausa. Vidas transformadas que transforman vidas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Gran Congreso Carismático, sábado 11. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso en Vidas Transformadas que transforman vidas. Gracias por sintonizarnos en esta tarde de sábado, deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes. Y bueno, estamos escuchando, compartiendo el testimonio de la doctora Gloria Polo. Ella nos ha platicado cómo este trágico evento le sucedió un 5 de mayo de 1995, cuando sobrevivió a un rayo que la alcanzó. Ella se encontraba junto a su sobrino en la Universidad Nacional de Bogotá, como escuchamos en la primera parte, donde estudiaba odontología, cubriéndose de un fuerte aguacero con una pequeña sombrilla. Y tratando de buscar un sitio donde escapar dentro del campus, se acercaron a los árboles y en ese momento les cayó un rayo que le quitó la vida a su sobrino y a ella la dejó gravemente herida. Ella misma dice, mi sobrino era un muchacho creyente, muy devoto del niño Jesús. De su cuello llevaba una medalla de cuarzo. Según las autoridades, precisamente el cuarzo hizo venir el rayo sobre él. De hecho, el rayo entró a través de la medalla, pasó por el corazón, atravesando el cuerpo y salió por el pie. En cuanto a mí, el rayo me entró por el brazo y me quemó horriblemente todo el cuerpo, sea por fuera que por dentro, donde
desapareció la carne del vientre, de las costillas, las piernas estaban completamente carbonizadas y el rayo salió por el pie derecho. El rayo me carbonizó el hígado, los pulmones, los riñones. Estos últimos quedaron propiamente secos, y ahí fue donde para Gloria Polo no fue un rayo de desgracia, fue ese rayo de luz, por lo cual hoy nos comparte este testimonio a través de material de autoría de ella misma, Gloria Polo. Continuamos con su testimonio. Traer el polvo de un ladrillo aquí, siempre cuidando apartamentos, pudiste traer un ladrillo de un apartamento, siempre cuidando tu cuerpo. Diste a grandes maltratos a tu cuerpo y intentaste agredir contra tu propia vida en anorexia, bulimias, y me empiezan a mostrar, mientras yo compraba drogas para estar delgada, para trasbocar, cuánta gente se estaba muriendo de hambre en ese instante. Me empiezan a mostrar el sufrimiento de la humanidad, me dicen, ¿qué tesoros espirituales traes? Y mis manos vacías, ¿de qué te sirvió esto? Y fue muy doloroso cuando empiezo a ver cómo todo el proyecto de Dios en mi vida, y cómo yo me hundí en el pecado, en toda esta mentira, toda esta fantasía que le vende el enemigo, al punto de caer en la más grande de las mentiras, creer que el diablo no existía. Me abren el libro de la vida, veo desde que se une el óvulo y el espermatozoide de mis padres. Es tan hermoso ver cuando se besan el óvulo y el espermatozoide, no se tocan ni así, cuando hay una explosión inmensa. El vientre de mi mamá se iluminó como un grande sol inmenso. Mi alma, el alma adulta, pleno entendimiento, plena sabiduría, con talentos, con un proyecto de Dios en mi vida. Hasta ahora mis células biológicas se dividían y yo ya me gozaba con Dios. ¿No han visto los bebés recién nacidos, esas carcajadas que sueltan y se gozan y no dicen están hablando con Dios? Sí, desde la fecundación Dios se goza de la criatura. Cuando yo ya nací, Dios se escondió dentro de mi corazón, cuando ya tuve uso de razón, respetando mi libertad. Fue hermosísimo ver cuando me bautizaron mis padres, como de uno ve lo espiritual en el libro de la vida. Tú te vas a acordar de mí cuando estés allá. Uno ve lo espiritual, no solo lo físico. Yo que pensaba que lo único verdadero era lo que tú tocabas, y que era lo único verdadero, pero que lo espiritual no era cierto, que todo era mental y psicológico. Y para mí ver el libro de la vida y ver la hermosura de mi alma, y ver cómo cuando el sacerdote puso la cruz aquí, bajo una grande nube blanca, hizo una cruz de fuego aquí, una cruz de fuego aquí en mi frente, aquí, y nosotros los bautizados estamos marcados aquí, hijos de Dios pagados a precio de sangre, la sangre de su Hijo. Y ver cómo el Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo. Mi alma era blanca como la nieve, hermosa. Cuando empecé a pecar, las criaturas que son los pecados empezaron a entrar y desgarrar mi alma, y se fueron entrando dentro de mis vestiduras, dentro de mi alma. Y cuando ellas entraban ahí, se iba saliendo el amor de Dios, porque el alma es como un vasito lleno del agua viva del amor de Dios. Pero si usted le echa barro, el agua se va saliendo. Más barro, el agua se va saliendo. Es la manera como yo puedo explicar cuando el pecado entra, que es una criatura viva, ella entra y sale el amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Cuando yo me fui hundiendo en el pecado, pero cuando hice mi primera confesión, he visto como del corazón del sacerdote, ellos tienen una herida aquí que se las hizo Papá Dios desde la eternidad. Esa herida en su corazón es una herida de amor que hace que el sacerdote entregue su vida totalmente por amor a Dios, a Jesús y a la humanidad, a sus fieles. ¿Saben? Fue hermosísimo ver cómo del corazón del sacerdote salió Jesús, entró a mi alma putrefacta, arrancó todas esas horribles criaturas, mi alma quedó limpia como la nieve, pero yo había perdido el amor de Dios y el amor del prójimo. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote dice esta es mi carne, en ese instante yo veía a Jesucristo en la cruz, una crucifixión,
pero de la cruz Jesús arrancaba un pedazo de su corazón y lo ponía en la patina, y como una grande nube tomaba las manos del sacerdote y me daba a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, y fui restaurada en el amor. Dentro de mi corazón estaba Cristo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo, los tres en una morada tan humilde. Qué amor tan grande nos tiene el Padre, que quiere habitar en este corazón. ¿Saben qué es lo lindo del libro de la vida? Que a pesar de mis pecados, porque a los 13 años abandoné el camino de Dios y caí en este mundo de locura juvenil, donde cree uno que eso es chévere, es la vida y gozar y tener placer, y lamentablemente desenfrenadas este grupo de compañeras mías, y ver qué tristeza como yo abandoné toda esa paz que me daba la vida de Dios y nunca más me volví a confesar, como mi alma fue volviendo putrefacta, maloliente. Qué tristeza cuando el Señor me muestra el grito de los bebés que están siendo abortados. Cuando yo empecé a ver el aborto como algo normal, mi mejor amiga, que era la que nos hablaba de usar 2 condones, o de un bebé para no quedar embarazadas, que usar píldoras que se llaman Norfos para anticonceptivas, que eran espermicidas. Y qué tristeza que la gran mentira del diablo decirnos que lo importante es tener las relaciones sexuales, gozar de un placer, que al final tienes que llorar. Cuando yo tenía 16 años era virgen, era la vergüenza de mi grupo, porque mis compañeras desde los 10, 11, 12 años, 13, ya tenían muchísimas relaciones sexuales. A los 16 años, cuando yo tengo mi relación prematrimonial, me había cuidado tantísimo para no quedar embarazada, con todas las indicaciones de mis amigas, hasta 5 píldoras anticonceptivas me había tomado, los 2 condones. ¿Y saben qué fue el horror? Cuando me veo que mi familia, siendo pobre, con necesidades muy grandes, con gran esfuerzo me daban estudio, y yo estaba esperando un bebé, yo no sabía qué hacer. Yo tenía mucha angustia, mis amigas me decían, tienes que abortar, el primer aborto te da tristeza y no puedes dormir, pero ya uno se toma un par de LSDs o se pega un cachito de marihuana y ya eso ya le pasa a uno la tristeza, y toma licor y lo combina con hongos alucinógenos y ya pasa la tristeza. Me decían mis amigas, el segundo da menos tristeza y en el tercero ya uno no siente nada. Imagínense mis amigas toda esa cantidad de experiencias de aborto, pero cuando a mí me tocó, yo sentí un grande dolor. Yo no quería abortar, yo andaba en las angustias. Yo le digo a los jóvenes, no vale la pena la gran mentira del diablo que nos dice que hay que tener relaciones promiscuas, que hay que gozar la vida. Gozar la vida vale la pena 20 minutos de placer, si al final pasan noches enteras llorando, angustiada, sin saber qué hacer. ¿Qué voy a hacer? La barriga empezó a crecer, pero cuando la barriga empezó a crecer, ¿saben qué pasó? Ya empecé un día a sentir que mi bebé se movió y me enamoré de ese niño. Me enamoré, yo tuve un único novio que fue mi esposo después. Yo, gracias a la oración de mi mamá, no fui una niña promiscua de acostarme con muchos muchachos, algo no. Solo tuve un hombre en mi vida, mi único novio, que fue mi esposo. Pero cuando yo le cuento a mi novio que estoy esperando bebé, ya mi bebé estaba grande, yo amaba profundamente a mi bebé, estaba tan enamorada de mi chiquito, de mi bebecito que estaba creciendo en mi barriga, pero no tuve apoyo. Tuve mis amigas que me decían que había que abortar. A mis padres, ¿cómo les iba a contar que estaba esperando bebé? Y le digo a mi novio, ¿saben qué me contestó? Hay que abortar. Uy, qué dolor tan grande. Y lloré tantos años la cobardía, porque un día estaba en una clínica de abortos, odiándome. Como el médico llega, cuenta su dinero sin compasión. Era el abortista de mis compañeras de clase. Y el Señor me mostró en el libro de la vida. En el libro de la vida tú ves lo espiritual que no has visto. Cuando yo estaba ya anestesiada en la clínica de abortos, el Señor me muestra, yo estaba anestesiada, mi bebé estaba despierto. Y como el médico, cuando va a sacar el bebé, lo ve tan grande que sin compasión, sin la más mínima compasión, metió las pinzas y cortó la pierna de mi bebé y saltó tanta sangre,
que mi alma quedó negra como el carbón, salí del corazón de Cristo. Eso se llama excomunión. Cristo es la vida. En el momento que tú abortas, ya no estás con Cristo, has renunciado a Cristo. Yo me convertí en la peor criminal, en una asesina, la asesina a mi propio bebé. El grito que pegó el bebé, el Señor me mostró, empezó a sufrir desde que supo que yo le iba a matar. Ellos tienen angustia fetal, ellos sienten, tienen un alma adulta, madura, así tenga un poquito de días o de horas, él ya tiene un alma y él sufre cuando sabe que su mamá y su papá han decidido sentenciarlo. Saben que el aborto es un sacrificio diabólico. El Señor me mostró en cada clínica de aborto son millones y millones de demonios gozándose ese sacrificio diabólico. Entre más sufre el bebé, más gozan esas criaturas. El médico termina siendo el sacerdote diabólico que le ofrece a la bestia, al bebé. Y la mujer, ese vientre bendito donde está la vida, lo más sagrado que Dios pudo para cuidar la vida, el vientre materno se convirtió en un cementerio. El cielo se estremece de dolor y de horror cada vez que se mata un bebé, y hasta la tierra gime porque ya no aguanta más sangre encima. Cuando yo maté a mi bebé, cómo lo destrozaron, lo sacaron a pedacitos, y el sufrimiento de mi bebé hasta que lo mataron, y como una enfermera sin compasión unió las piezas como un rompecabezas, y listo, doctor, perfecto. Cuando yo me desperté de esa anestesia, me levanté odiándome, con mi bebé me morí yo también. El trauma posaborto terrible cuando llego a mi casa, después de haber matado a ese bebé, con ese dolor tan grande, y de mis senos empezó a salir leche en cantidad, una hemorragia que casito me deja estéril, de tanto que hizo el degrado el doctor, tanto que raspó sacando los pedazos de mi bebé, los moronas. Casito me deja estéril, no faltó nada. La hemorragia que tuve yo intrauterina fue terrible y yo me quería morir. Yo ni siquiera a nadie le dije nada. Yo duré con hemorragia muchísimo tiempo porque yo me quería morir, yo no quería la vida. ¿Saben? Los gobiernos y toda la gente que defiende el aborto son unos mentirosos. Cuando dicen que el aborto es un derecho, yo quedé muerta de dolor. No dormía, me despertaba escuchando el grito de mi bebé, el sufrimiento tan aterrador. Fue tan aterrador el posaborto, el trauma posaborto, que terminé hundida en el alcohol, en los aeróbicos. Solo la música metálica me tranquilizaba, y estar haciendo aeróbicos hasta quedar medio muerta. Me volví anoréxica, bulímica, y ¿saben? Quedé muerta. Y el Señor me mostró cómo me convertí en una mujer bestial, cómo la humanidad se está convirtiendo en una humanidad bestial que dejó de ser humana. Porque si yo vivo para matar, si yo soy capaz de matar a mi propio hijo, ya no soy ni siquiera un animal, porque un animal no mata a su propio hijo. Me convierto en bestia, imagen y semejanza a la bestia. ¿Saben qué pasa con cada aborto? El diablo, con esa sangre inocente, baja al infierno, levanta una puerta, eso se llama un sello, levanta un sello que nunca hubiera salido del abismo, esos demonios, si no es porque la mujer se convirtió en asesina, en criminal de sus propios hijos. Con eso saca a los ángeles caídos que atacan aquí a la inteligencia. Con esos ángeles caídos que me atacaron a mí, alejada de Dios, terminé solo encerrada en la ciencia, en el estudio, en el conseguir dinero, en mi trabajo, en los aeróbicos. ¿Y saben qué terminé? Miren lo astuto del diablo. Terminé siendo mujer abortista. Terminé llevándole a la bestia muchos bebés. Cuando uno hace una unión con la bestia, que la bestia es un demonio que se alimenta de los abortos, cuando uno se une con ellos, uno se compromete a llevarle muchos abortos. Por eso me convertí en mujer abortista, muchos crímenes. Y una mujer abortista es aterradora, se vuelve cruel, implacable, asesina, y se cree buena. Yo me creía buena. Cuando yo empecé a pagar muchísimos abortos, yo pensaba que estaba ayudando a la humanidad, y el Señor me muestra el grito de los inocentes que venían a hacer. Cuando yo usaba la T de cobre, el DIU, el Señor me muestra cuando yo ya era casada y me venían esas hemorragias espontáneas. El Señor me mostró, esos eran bebecitos que yo asesiné, y me mostró la crueldad de una humanidad desenfrenada que se llama la generación más perversa de todos los tiempos, que es esta.
¿Y saben qué pasó? Renuncié a Cristo, renuncié a mi salvación en el momento en que me convertí en abortista. Y cuando se cerró el libro de la vida, yo miro todos los pecados que yo cometí, las consecuencias de ellos, como a un joven que le decía que usara preservativos, como este joven, con todo y preservativo yo le regalaba plata para que gozara la vida, y este mismo joven con todo y preservativo se contagió de SIDA. Me mostró cómo a muchas jovencitas le regalaba para preservativos, y como yo misma pagué varios abortos de las jovencitas que no les sirvieron los preservativos. Y cuando se cerró el libro de la vida, yo me doy cuenta que yo no acepté el amor de Dios. A pesar de mis terribles pecados, hasta el último instante de mi vida Jesús me buscó. Envió tanta gente por mí para que yo regresara, y yo no, encerrada en el padre de la mentira. El mentiroso me engañó, porque yo creía que yo hacía el bien difundiendo todas estas cosas. Y saben qué tristeza, cuando se cierra el libro de la vida yo me doy cuenta que voy para el infierno. Yo miré a mi mamá y le dije: mami, ¡qué vergüenza a mí! ¡Cuídeme! ¿Dónde llegó mi madre? No te voy a volver a ver jamás. Mi madre levanta sus dedos arriba y me dice, cuando ella me levanta los dedos arriba y yo miro, saltan los costras de mis ojos. Mi ceguera espiritual, mi ceguera que me llevó a convertirme en una criminal asesina, defensora del aborto, promotora del aborto, mi ceguera espiritual que me llevó a destruir hogares pensando que hacía el bien, porque es que es una anestesia aquí, donde yo pensaba que yo hacía el bien y estaba siendo la mujer más perversa. Tanto dinero, tanto esfuerzo gastado en lo que yo decía ayudar a una humanidad, y todos esos bebés que maté. Qué dolor cuando yo veo toda esa cantidad de bebecitos que yo mataba en el juicio, porque hay juicio, yo estaba en el juicio y yo me iba a ir para el infierno, porque yo viví la vida sin Dios. Cuando yo veo que me va a condenar el dolor de haber vivido una vida para destruir bebés, para destruir hogares, pensaba que estaba ayudando a la mujer a ser mejor, y la terminé, a las que se dejaron convencer de mí, llevándola a una vida promiscuidad. Yo nunca me acosté con otro hombre igual que a mi marido, y sin embargo llevé a tantas mujeres a que fueran promiscuas, a que destruyeran sus hogares. Y cuando yo veo todo ese mal que he hecho, todos esos bebés que he asesinado, cuántos niños con tan bonitas misiones, porque allá en el juicio tú ves la verdad conforme es, y la mentira cae, y Lucifer cae con sus engaños, y tú ves las consecuencias de tus pecados. Y yo miré a mi madre y le dije: mami, qué vergüenza, me condené, ¿dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Y mi madre levantó sus dos dedos arriba. Cuando ella levantó sus dos dedos, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y en ese momento, con un dolor muy grande, yo grité: ¡Jesucristo! ¡Ten compasión de mí! Señor, dame una segunda oportunidad. Es el momento más hermoso, porque Él baja en esa luz, me sacó de ese hueco y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad. Pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han orado y han clamado por ti, y el gran poder de la oración de intercesión. Vi aquí en Colombia cuánta gente oró por mí cuando vieron la noticia del rayo, y al orar, yo les doy en el alma a ellos, y sus almas fueron incendiadas por el Espíritu Santo. La Virgen María recogió todas las oraciones del pueblo con la mano en la mano izquierda, y en la mano derecha nuestra Madre recogió todas las oraciones de los santos en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. En el momento de la elevación de Jesús, ese momento es santo, y en ese momento, cuando el sacerdote eleva a nuestro Señor, uno ve una hostia, pero es Cristo el que está siendo elevado en lo alto. En ese instante
toda rodilla dobla. Los ángeles se postran, los santos se postran. Y bueno, uno escucha a la doctora Gloria Polo y de verdad en su momento cuando preparaba este material estuve viendo diferentes conferencias que ha dado, que ha compartido. Estuvo aquí hace unos meses en Tijuana, en nuestra frontera, y de alguna manera tenía cierta situación, yo lo digo personalmente, de conocer un poco más este testimonio. Se hablaban muchas cosas, pero siempre me gusta también decir que a veces entramos con la película ya empezada y entonces creamos historias que no existen. Y comencé a documentar sobre este testimonio de Gloria Polo, y ciertamente puede haber, pero creo que ya no tanto de lo que ella manifiesta, sino ya de quienes le interpretan, de quienes hablan de ella, de quienes comentan. Creo que ahí es donde hay una parte que se le pone demasiado exageración y no se contextualiza propiamente lo que ella comparte, como muchos pudiéramos o pudieran compartir testimonios realmente no solo dramáticos, sino de esa fuerza de la fe. La doctora Gloria Polo fue reanimada, pero durante la intervención quirúrgica hubo un segundo paro cardíaco, dice ella, y duró en coma profundo 3 días y después estuvo 2 meses hospitalizada en la clínica San Pedro Claver de Bogotá. Se escribe en el libro Estuve a las puertas del cielo y del infierno, en la página 11, dice hasta aquí lo que sucedió desde un punto de vista meramente físico, pero esta historia quedaría muy incompleta si no les hiciera partícipes de lo que han escuchado. En realidad, la dimensión más relevante de mi experiencia no fue la recuperación física, los tratamientos, sino la situación de el camino que me ayudó a recorrer una situación dramática que abrió mi corazón, que lo hizo ver, que lo hizo oír. Vamos a una pausa, estamos en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso en Vidas Transformadas que transforman vidas. Gracias por sintonizarnos en esta tarde ya de este fin de semana. Lo mejor para cada uno de ustedes. Y bueno, estamos compartiendo, estamos escuchando también el testimonio de la doctora Gloria Polo. En el libro de autor Flaviano Patrizzi, Estuve a las puertas del cielo y del infierno, en las páginas 11 y 12, cito la fuente, dice: Dios mío, yo quisiera tener palabras que hagan comprender la maravilla que experimenté. Cuando me cayó el rayo entré inmediatamente en una luz muy blanca, llena de amor. Era como un sol. Hermano, sentía una paz, un gozo y una alegría maravillosa. Qué grande es el amor de Dios. Qué bella es la muerte. No sé por qué nos han hablado de la muerte como de un castigo. Lo que experimenté fue el abrazo de Dios Padre. Mientras me encontraba en ese estado, vi un cuerpo carbonizado que saltaba en el suelo y vi también el cuerpo de mi sobrino. Vi a todas las personas del mundo a la vez sin tener que mover la mirada, porque estaba libre del tiempo y del espacio. Percibí mis propios pecados, los pecados que llevaba dentro, que tenía dentro. Abracé a todas las personas y deseé que todos pudieran sentir este amor tan grande que me inundaba. Entre las personas que abracé, solo mi hija mayor, que entonces tenía 9 años, percibió mi abrazo y se estremeció. Es lo que encontramos en esta obra de Flaviano Patrizzi, quien pudo recabar y largas horas y días pasar con Gloria Polo para poder escuchar de ella misma este testimonio. Continuamos en esta tercera parte ya de Vidas Transformadas con la doctora Gloria Polo.
que a los 13 años morí. La gente dice que morir es cuando a uno lo llevan y lo entierran. No, no es así. Morí a los 13 años. A los 13 años me solté de la vida de fe, me solté de las manos de Dios, me solté de las manos de mi mamá y empecé a andar conforme el mundo dice que es un joven feliz. Que de feliz no fue nada porque mi vida fue terrible desde los 13 años en adelante. Compartir con ustedes la muerte que tuve a los 13 años, que no fue la del accidente. A los 13 años era una niña de provincia, muy feliz hasta los 13 años. Mi madre, una mujer adoradora del Santísimo Sacramento, una mujer muy pobre pero con un amor increíble al Santísimo Sacramento, una santa. Cuando yo estaba en mi pueblo, amaba mucho a Dios, amaba a la Virgen, me encantaba ir a misa y visitar enfermos y pobres. Mi familia era muy pobre y nunca faltó un plato de comida para alguien más pobre que nosotros. Cuando llegué a Bogotá y conozco a estas niñas, entré en el grupo de las niñas rebeldes, de las niñas que eran muy vivas, entre comillas, de las que sabían todo. Y en menos de 3 meses, hermanos, en menos de 3 meses, dejé de deslumbrar del dinero, que ellas tenían mucho dinero, que compraban todo, que tenían tantas cosas. Y a los 3 meses yo ya fumo igual que ellas, porque me decían que era muy moderno, que era muy chévere. Yo ya tomo, yo ya pienso igual a ellas, yo ya veo normal que mis amigas se acuesten con los novios, yo ya veo normal que ellas hayan abortado. Conozco que es un aborto, conozco que ellas planifican y me parece todo muy chévere, me parece muy bien y empiezo a admirar lo que ellas hacen y soy una fotocopia de ellas, es triste. A los 13 años ya voy a la brujería, que me lean las cartas, caigo en la adivinación, en los horóscopos y en toda esa cantidad de cosas. Empiezo a leer libros de meditación, de poder mental, a los 13. Me morí a los 13. Un pecado trajo otro pecado, me volví rebelde a mi mamá se me volvió la enemiga porque me hablaba de Dios, me hablaba de virginidad, mis amigas me hablaban de todo lo contrario. A los 13 años ya quiero solo la música rock and roll y hacerlo de mis amigas, pero mi madre no me dejaba y cogí mucho fastidio a mi mamá. Cuando estaba ya suelta la mano de Dios, llena de pecado, cogí mucha rabia a la iglesia. Me volví anticlerical, igual que mis amigas, porque yo era la copia de ellas. Hablaba mal de los sacerdotes para no confesarme, porque es muy fácil uno buscar un pecado afuera para no reconocerse pecador dentro. Y no me volví a confesar. Eso fue lo más terrible que pasó en mi vida. Nunca más me volví a confesar sacramentalmente. Por eso los pecados salen por mí desde los 13 años. Cuando yo veo que el pecado es vivo y que el pecado tiene su paga, la paga del pecado era yo, el rico, el pobre, todo el mundo, en ese momento de encuentro. Y el dinero y todo se queda, el estudio, la inteligencia, todo se queda, nada sirve. Solo sirve la realidad. Los pecados vienen por ti. Yo salí corriendo, aterrorizada. No sé en qué momento atravesé la pared del quirófano. Cuando atravesé la pared del quirófano entré en unas celdas vivas, un amor vivo. Al principio esas celdas tenían mucha luz y se sentía mucho amor. Y vi a muchas personas en esas celdas vivas, esos laberintos, no sé cómo ponerle el nombre. Y ahí estaban vestidas esas personas como si fueran un sol, sus vestidos como un sol, como una luz inmensa. Yo me doy cuenta que esas vestiduras de luz como un sol eran todas las
personas eucarísticas que a diario habían recibido a Jesús sacramentado y estaban vestidas del Cordero de Dios. Una luz inmensa resplandecía de sus vestiduras. Estaban cristificadas. Cada vez que la persona recibía a Jesús, Jesús vestía su alma de su carne y de su sangre. Estaban vestidas del Cordero, estaban hermosas, pero yo no me podía quedar porque yo seguía bajando. Cuando estoy bajando, veo a mi madre que había muerto vestida de sol, como un sol, y me doy cuenta que mi mamá no era loca. Yo decía, mi madre es una mujer loca. ¿Por qué es loca? Porque era pobre, porque no tenía estudio, porque tenía un esposo borracho, adúltero, mi papá, y muy sometida porque mi papá era muy machista. Y sin embargo ella se reía y mantenía feliz. Y yo decía, ¿cómo puede una mujer ser feliz con una vida tan desgraciada? Y mamá me decía, mi hija, es que yo soy feliz porque me he enamorado de Cristo. Siento un fuego aquí en mi corazón y lo amo, lo amo, lo amo. Por eso no necesito que la gente me haga feliz, porque yo quiero hacer feliz a la gente y que todo el mundo se salve, que toda la gente sienta el amor que yo tengo acá. Entonces yo decía, tengo una mamá loca, y me daba vergüenza que la gente supiera que esa era mi mamá. Pues me di cuenta que no era loca, se enamoró de Cristo y Él la vistió. Yo seguí bajando porque no tenía voluntad y yo quería devolverme y no podía y seguía bajando. Cuando voy bajando, olía horrible, las personas ya era oscuro, las personas se deformaban, estaban desfiguradas, y me doy cuenta, con dolor, me doy cuenta que esas personas están sufriendo. Pero me di cuenta de algo terrible. Por primera vez me veo dentro de mí y me doy cuenta que el pecado es vivo. Uno dice, yo soy mentiroso, yo soy ladrón, soy chismoso, soy adúltero, y cree que eso se queda afuera. No, el pecado es vivo. Uno, qué horror, usted hubiera visto mi alma, lo pavorosa que era, lo espantosa. 22 años sin confesión sacramental, viviendo conforme a mis pobres criterios, y los pecados chillaban y se movían dentro de mí. Yo gritaba y sin embargo seguí bajando, y cuando iba mucho más abajo estaba en unos pantanos y las personas estaban metidas en esos pantanos. Yo los veo a ellos en esos pantanos gritando avergonzados, y veo a mi padre. Cuando veo a mi papá, le grito, papi, ¿usted qué hace aquí? Mi padre había muerto. Mi padre llora y dice, mi hija, el adulterio, mi hija, el adulterio. Cuando uno está allí, el pecado ya pierde su máscara de bueno. El pecado se ve como es, y da mucho horror y mucho dolor la consecuencia del pecado de uno en los demás. Mi padre estaba en el eterno presente, y en ese eterno presente lloraba cada vez que veía a mis hermanos llegar borrachos y llegar a la casa a maltratar a sus hijos, porque ese fue el hogar que tuvimos nosotros. Mi padre lloraba cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer fuera de su esposo. Yo, cuando veo a mi padre llorando, no pude hacer nada, yo seguía bajando. Y mi padre decía, gracias, gracias Señor, esos 38 años de oración de esa mujer que me diste por esposa. Gracias a esos 38 años yo me salvé. Sin embargo, yo seguí bajando. Cuando llegué a una parte plana, un odio vivo se abre y yo me voy ahí de cabeza en ese odio vivo. Cuando yo me voy ahí, yo gritaba enloquecida. Me cogen de los pies y de inmediato sobre mí se botan un montón de criaturas horribles. Era un odio vivo, unas tinieblas vivas. Me quemaban y no había candela. Las tinieblas me quemaban, esas tinieblas. Yo siento mis pecados por dentro de mí, me queman también. Y yo empecé a gritar, ¡ay, las del purgatorio, sáquenme de aquí! Cuando grito
rechinar de dientes, cómo lloraban y gemían millares de personas que estaban en ese hueco. Cuando yo las veo, me dio mucho dolor, porque me doy cuenta que ahí están las personas que se han suicidado. Vi mucho joven, me dio tanto dolor, y yo grito, desesperada, sáquenme de aquí, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres y sacaba muelas gratis a los necesitados, y desesperada grito, es que soy católica, sáquenme de aquí. Cuando grito que soy católica, veo una luz, unas escaleras, y en esas escaleras veo a mis padres. Mi papá en el primer escalón, 4 escalones más arriba, y mi mamá con mucha luz. Cuando yo los veo a ellos, yo grito, papito, mamita, sáquenme de aquí. Cuando ellos me ven en ese hueco, ustedes hubieran visto el dolor de sus ojos. Mi papá llora y dice, no, Señor, mi hija no. En ese instante, yo entiendo que ellos no me podían sacar, pero entiendo que todos los padres, todos, vamos a responderle a nuestro Señor del hogar que le hemos dado a nuestros hijos. Todos los padres vamos a responder que hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos. Un don que Dios da a los padres de imprimir en los hijos una huella para toda la eternidad. Y una persona sin Dios que le imprime a los hijos. Pues a mi padre llora, porque un borracho no le puede decir a su hijo que no sea borracho. Un ladrón no le puede decir a su hijo que sea honrado. Una persona mujeriega no le puede decir a su hijo que sea transparente y fiel. Y mi padre lloraba mucho. Y entonces en ese instante, cuando veo el dolor de mis padres que están respondiendo a Dios por mí, ¿por qué no sembraron valores en mí? ¿Por qué no me formaron para la eternidad? Yo en ese instante grito, sáquenme de aquí, soy católica, no tengo por qué estar aquí. Cuando grito de nuevo que soy católica, se escucha una voz tan dulce, todo lo llena de paz, todo lo llena de amor. Y esa voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Ni idea. Y yo me sabía el primer mandamiento, porque mi mamá siempre hablaba del primer mandamiento. Y digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dice esa voz, muy bien, ¿y tú no has amado? Yo grité, yo sí. Cuando me dicen no, todas las máscaras de santa se me caen al piso, toda mi falsedad. Mi corazón quedó abierto, la intención de mi corazón, todo queda a la luz. Y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas. Tú hiciste un Dios a tu acomodo. Solo te acordabas de tu Señor en momentos de necesidad, en momentos de sufrimiento, porque tú tenías un Dios. Tu Dios, el dinero. A mí cuando me dicen que mi Dios es el dinero, yo grité, pero ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas deudas, estaba en quiebra y tenía muchas deudas, hasta allá hablé, porque en ese instante me abrieron el libro de mi vida. Qué bueno es Dios, cómo nos ama tanto, que a cada quien nos tiene un libro con nuestra vida. El libro de la vida, hermoso. Yo vi mi vida desde el principio. ¿Saben cómo? Vi cómo se acercaban el óvulo y se acercó el espermatozoide al óvulo de mi madre. No se alcanzaron a tocar, así, y hubo un chas, como una explosión. Y el vientre de mi mamá se iluminó con un sol hermoso, mi alma, una luz, mi alma, plena madurez, pleno conocimiento, plena comunión con Dios. Yo hablaba con
Dios una criatura en el momento de la fecundación ya habla con Dios. Si no, miren un bebé recién nacido, el bebé como se ríe solito y se goza solito y suelta unas risotadas porque está gozando de Dios. Yo vi cómo Dios gozaba, hablaba conmigo y gozaba conmigo, y hasta los 3 años hablaba así, muy cerca. Pero después de los 3 años, el Señor se escondió como un fuego dentro de mi corazón para respetar que yo tenía para asumir amar a Dios o no amarlo. En ese instante era mi madre y mi padre los que estaban llamados a cuidar los talentos que Dios me había puesto y a cuidar el amor de Dios en mi corazón. Cuando yo era pequeña y mi alma estaba como un vasito, como este vaso, lleno del amor de Dios, lleno. Cuando yo era pequeña me decían, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Yo decía, yo quiero ser médico. Papá decía, ¿para tener dinero? Yo decía, no, para ayudar a los pobres. Pero cuando empecé a pecar, en esta agua transparente entró como un barro cada pecado vivo, y un pecado pequeño le abría la puerta a uno más grande. Mentirosa, perezosa, chismosa, envidiosa, conflictiva, y me iba llenando de pecado. Mi alma blanquita se iba poniendo negra, y es por ponerle un nombre porque es mucho más terrible, como mi alma se fue ensuciando. A medida que me llenaba de pecado, iba perdiendo el agua del amor. No amaba a Dios, no amaba a la gente, solo pensaba en mí misma, en mi felicidad, en mi egoísmo, el yo. Pobrecita yo, no tengo dinero, pobrecita yo tan de malas, ¿cómo sufro? Ya no pensaba en el sufrimiento de los demás. Fue muy triste cuando el Señor va mostrando en el libro de la vida cómo me voy llenando de pecado, cómo me voy confundiendo, y cómo a los 13 años el pecado me encegueció. Y yo cuando el pecado me enceguece, empecé a ver lo malo bueno. El pecado lo empecé a ver bueno y a defenderlo. Y me ensordecí. ¿Y saben qué fue lo triste? Voy de camino donde yo ya veo el aborto bien, donde mis amigas han abortado, y mis amigas me hacían sentir muy mal a mí porque era virgen, y me decían, qué estúpida eres, no gozas la vida, ¿qué te pasa si nosotros pasamos muy bien? Pero ¿saben qué? Mis amigas, cuando tuvieron experiencia de aborto, usaban muy bien los métodos de planificación. Bueno, continuamos aquí escuchando en Vidas Transformadas el testimonio de la doctora Gloria Polo. Seguramente muchos de nosotros hemos quedado así pensativos. Eso es lo que hacemos como cada semana en la cita de Vidas Transformadas. Ella misma nos ha hablado de cómo vio salir de la pared del quirófano un gran número de personas aparentemente normales, pero con una mirada terriblemente cargada de odio y de maldad. Qué mirada tan espantosa, ella misma lo relata, lo hemos escuchado. Cuando los miré me di cuenta con horror que eran todos los pecados que había cometido desde mi última confesión sacramental, cuando tenía 13 años. Qué espanto, qué terror cuando me vi rodeada de esa manera. En aquel momento mi estructura mental científica que tanto me engañó en la vida no me sirvió para nada. Corría de un lado para otro e intenté entrar en mi cuerpo, pero no pude, y mi terror aumentaba más. Huí aterrorizada, sin darme cuenta, atravesé la pared del quirófano y me precipité en el vacío. Empecé a bajar de la luz a la oscuridad, y vi en mi alrededor como cárceles, pequeños nichos, como un gran número de celditas semejantes a panales de abejas, laberintos, cruces de caminos. Había miles, solo miles de personas. No pude describirles exactamente lo que vi, porque su conjunto supera mi capacidad cerebral, debo decirlo.
Lo que les cuento es lo poco que he sido capaz de comprender con el tiempo. De hecho, no obstante yo tenga un alto consciente intelectual, no dispondría de la mejor imagen precisa para describirles exactamente lo que vi. Lo relata en esta obra Estuve a las puertas del cielo y del infierno, en las páginas 18 y 20. Estamos en Vidas Transformadas que Transforman Vidas. Gracias por tu colaboración, tu apoyo, para poder seguir compartiendo testimonios de fe entre el drama y el gozo. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Y bueno, estamos ya en la parte final, estamos de regreso con ustedes a través de la 800 AM, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Para todos los que nos están sintonizando en esta hora de la tarde, gracias por estar con nosotros. Está sintonizando Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, y estamos como cada semana en un programa especial dedicado a vidas transformadas que transforman vidas. Gente de carne y hueso, gente como tú, como yo, que cuenta su vida. No son vidas extraordinarias, son vidas que en lo cotidiano encontraron esa presencia alentadora, tocados por el Espíritu, que es el que mueve, el que alienta, el que es el soplo de vida para cada uno de nosotros, y lo comparten. Estamos escuchando el testimonio de la doctora Gloria Apolo. Dice que vivió una especie de juicio de toda su vida en aquel acontecimiento tremendo, y que iba a ser condenada a la muerte eterna cuando Jesús le dio una segunda oportunidad, acompañada por una orden. Lo escribe en el libro Estuve a las puertas del cielo y del infierno. Esto que has visto y oído no lo repetirás 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Hay de aquellos que escuchándote no cambien, porque serán juzgados con mayor severidad, como lo serás también tú, mis ungidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ni peor ciego que el que no quiere ver. Los médicos no creían que ella podría sobrevivir, pero poco después Gloria salió del coma, tuvo una recuperación milagrosa que fue ampliamente reportada en los medios de comunicación de su propio país, y que hoy basta poner Gloria Apolo y vamos a ver mucho material, pero hay que verlo con discernimiento, con cuidado también. Vamos a continuar con esta última parte de la doctora Gloria Apolo. Y entre menos tiempo más bestializa la humanidad. Antes los hombres se salvaban por la santidad de las mujeres. Hoy en día el demonio nos ha tomado a las mujeres para defender el aborto. Imagínense yo defendiendo el aborto después de que no me pude recuperar nunca del aborto. ¿Pueden creer eso? Y aconsejando abortos cuando yo quedé tan destruida con el aborto. Abanderando la destrucción de la humanidad. Meterse contra un hogar es meterse contra la Santísima Trinidad. Y vivir sin Dios es una eternidad sin Dios. Pues ¿saben qué me mostró el Señor ya para terminar? Cuando yo me fui a confesar, ¿saben qué es un confesionario? Por eso el diablo nos dice que no hay que confesarse con un hombre pecador, porque el diablo no es bobo. Un confesionario es un lavadero de almas. No se lava con agua y jabón, sino con la sangre de Jesús. Mi alma llena de pecado, maloliente, putrefacta, cuando me venía a confesar con dolor, del corazón del sacerdote sale Jesús
Es Jesús quien limpia el alma. Es Jesús. Y sale de la herida de amor de un sacerdote. Entraba en mi alma con una ternura, con un amor tan grande, y cada pecado confesado me lavaba con su sangre y me dejó mi alma limpia como la nieve, limpia, limpia, limpia. Y yo quedaba en paz, libre. Uy, qué rico cuando me confesaba. Después no, ya empecé a ver pecados afuera. ¿Saben qué muestra el Señor cuando hay un sacerdote homosexual o que ha violado? A Dios, a nosotros nos muestran. Ustedes, comunidad pervertida y perversa, hundieron mi sacerdote en sus abortos. Porque todos esos demonios que van saliendo no solo vienen a destruir la humanidad, sino que se vienen contra un sacerdote, a hundirlo a la más profunda degradación. Porque un sacerdote en un pecado es un escándalo, porque el odio del enemigo es que le da mucha rabia que Jesús se haya quedado ahí, que esté ahí, y que de ahí, de su corazón herido de amor, se derrame el Espíritu Santo para toda la humanidad. Y le da mucha rabia al demonio tanto, y que nos ruegue tanto, porque por pecador que sea el hombre, hasta el último instante, Dios está rogándole, el Todopoderoso rogándonos a nosotros para que nos convirtamos, para que volvamos a Él, para que no demos frutos de maldad sino de amor. ¿Ustedes se imaginan aquí qué pasa? Un milagro de amor. Uno ve a un sacerdote y no es el sacerdote, el corazón del sacerdote es Jesús quien da la Eucaristía. Es Jesús, no es un hombre. Es Jesús, y de su corazón sale Jesús, y Él es el que se ofrece al Padre. ¿Y saben qué? Uno dice, hace 2000 años crucificaron a Cristo para nuestro tiempo, pero Dios no está sometido al tiempo. Todo en Él es eterno, y aquí venimos todo el pueblo a su crucifixión y Él clamando al Padre por nosotros. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, Jesús saca su corazón palpitante y lo pone ahí en la patena y llena de sangre ese cáliz de su sangre. Y en esas manos del sacerdote son las manos de Cristo. Y en las manos de Cristo, las manos de Papá Dios. Y en las manos de Papá Dios, ahí llama al pueblo. Y el pueblo sube, mire, van subiendo al encuentro con Cristo. Dios ha bajado. ¿Con qué? Papá Dios, con sus ángeles, sus santos, la Virgen, todo el cielo a adorar a Dios, las almas del purgatorio. Todo es un momento de comunión. Y aquí nos encontramos con la carne y la sangre de Cristo. Pan bajado del cielo para tener vida eterna. ¿Alguien ha pensado que es comer la carne de Dios? A mí me preguntaron, ¿qué tesoros espirituales traes? Mis manos iban vacías. Y me dicen, ¿de qué te sirvió tus apartamentos, tu consultorio, tanto culto a tu cuerpo? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Es cuando me dicen, todo lo que tú tenías, lo tenías en bendición. Mucho se te dio, muchas cuentas se te preguntan. De cada grano de arroz que yo boté, le di cuentas al Señor. Me preguntaba por el hambre del mundo, por la pobreza del mundo, por los enfermos, por los sufrientes, por los secuestrados, por las niñas violadas. Me decían, tú hubieras orado, a esa niña no se hubiera violado, este joven no se hubiera suicidado, si tú hubieras sido dócil al Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan el dolor de pasar uno por la vida destruyendo y arrasando la obra de Dios? Y me dicen, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos. Se me había olvidado que tenía alma, mucho menos que tenía talentos. Y mucho menos que venía a cumplir con la obra del Señor. Es cuando me dicen, tu muerte comenzó cuando dejaste de amar a tus hermanos. Cada palabra que dije, le di cuentas al Señor.
La lengua es muy asesina. Cada vez que me burlé de alguien, le di cuentas al Señor. Cada vez que maltraté a alguna persona, le di cuentas al Señor. Cada vez que yo humillé, le di cuentas al Señor. El Señor me mostró qué huella dejé en cada persona con la cual conocí. Y cómo mi pecado no se quedó en mí. Cuando yo caí en la brujería, y entonces ese cuento es muy rico, caer en la brujería, en la adivinación, y nadie se imagina lo terrible que es eso. Que los astros, que si tú eres de Géminis, que si tú eres Sagitario, que si tú estás allí, que si tienes poder mental, ya cuánta gente me llevé. A mis hermanas, a mis familiares, a mis pacientes, y ellas a cuánto nos llevaron. Y todo eso termina alejando a la gente de Dios. Le ponen a un dulce para vivir en las tinieblas. ¿Cuánta gente dañé? Qué dolor, hermanos, qué dolor tan grande, qué dolor tan grande. Cuando se cerró el libro de mi vida, ¿saben qué me mostraron? El matrimonio, ¿cómo lo ve el Señor? Decía, el matrimonio es un rosal y yo su jardinero. Yo, y el enemigo odia mis rosales, los matrimonios, y busca cómo destruirlos. Pero si están fundamentados en mí, si yo soy su jardinero, se estremecerá el rosal, pero no lo arrancará. El matrimonio, y decía, y sus hijitos, los ojitos de ese matrimonio son unas rositas. Y yo cuido de sus rositas. Y el enemigo viene con sus tormentas, sus pasiones, en sequía, sol, viento, a querer destruir las rositas. Pero si yo soy el jardinero, las rositas perderán pétalos, pero el enemigo no destruirá ninguna de sus rositas. Ese es un Dios que ama, que quiere la salvación, que ruega. Cuando se cerró el libro de la vida, qué dolor cuando veo las consecuencias de mi pecado. ¿Cuántas almas destruí? Es que no fue solo la mía. ¿Cuántas? Y se cierra el libro de la vida y yo empiezo a pedirle a todos los santos que me salven. Cuando se me acaban todos los santos y veo que no hay nada que hacer por mí, levanté los ojos y me encontré con los ojos de mi mamá que me quiso llevar por el camino de Dios. Y yo loca, pasada de moda, la mamá de Pedro Picapiedra, que llegué a odiar a mi madre. Mi mamá levanta los dos dedos arriba y me señala. Yo no sé qué vi, pero saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y vi un momento muy hermoso en mi vida, cuando una paciente me dice, doctora, usted es una mujer materialista y usted cree que el poder del mundo y del dinero le alcanzan todo, pero es mentira. Usted un día lo va a necesitar. Cuando usted esté en un inminente peligro, cualquiera que él sea, pídale a Jesucristo que la cubra con su sangre, que él nunca, nunca la va a abandonar, porque él pagó un precio de sangre por usted. Y yo con ese dolor le clamé a nuestro Señor, Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque él baja en esa luz, me saca de ese hueco, me pone en esa parte planita y me dice con tanto amor, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero no por la oración de tu familia, sino por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han llorado y han clamado por ti. ¿Saben qué vi? El gran poder de la oración de intercesión. En las noticias de mi país salió en la prensa y en la radio, y mucha gente oró por mí.
La Virgen María recogió en la mano izquierda las oraciones del pueblo colombiano, como unas llamitas, era la oración, y en la derecha la de los santos, e intercedió por mí. Pero ¿saben por quién estoy yo aquí? Por el más pobre de todos, un campesino muy pobre, analfabeta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con su cosecha quemada y sin pan en su mesa, sufriendo por la guerrilla que le estaban pidiendo al niño mayor. La guerrilla en mi país, a los campesinos le quitan los niños de 9 añitos y los enseñan a matar. Si el campesino no tiene con qué pagar, le quitan los hijos para que sean asesinos. Y al campesino le estaban pidiendo su hijo. Y el domingo bajó caminando lejísimos con sus 2 hijos y su esposa. ¿A dónde iban? A misa. Cuando el campesino llegó a un caserío donde se hace la misa, tan pronto entró, donde hacían la misa, puso su frente aquí y dijo: Señor, yo te amo. Y empezó a decir: gracias, Señor, gracias por la vida, por la salud, gracias por tu amor. Yo nunca le di gracias a Dios. Y empezó a decir este campesino: Señor, yo te pido para que Colombia sea buena, para que se convierta, para que te ame. Te pido que el mundo se vuelva bueno, Señor, que te ame, que te busque, Señor. Salió de la iglesia, después de la misa, compró panela. La panela se la envolvieron en media hoja del Espectador. La panela es una bebida de caña de azúcar. Y en el centro de la panela estaba mi foto quemada. Cuando el campesino ve la foto, se conmovió y lloró. Y no sabía leer y lee la noticia con esfuerzo. Cuando él ve la noticia, se postra en el piso y hace la oración que me tiene aquí y le dice: Señor, ten compasión de mi hermanita. Señor, sálvala. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. ¿Se imaginan este campesino? No tenía con qué comer y ofreció atravesar una ciudad por mí. Le dijo: adiós, papá. A mí me dijo hermanita. Estremeció el corazón del Señor ese campesino. A él le debo estar aquí, a él. Él lo señala y dice: y es que eso es amor al prójimo. Y es cuando a mí me da una misión. Es una misión que llevo 11 años andando por muchos países. 11 años. He estado en congresos con 10.000 personas, con 1.000, con 100. Yo no sé qué va a hacer Dios cuando yo voy a cualquier parte. Yo solo voy a contar el mismo regalo que me dio Dios, porque es una misión. Me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso, mis ungidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y yo les digo esto, hermanos, esto no es una amenaza. ¿Saben qué es esto? Es un Dios enamorado, un Dios que ama, que busca, que ruega. Me dio una segunda oportunidad. Es la segunda oportunidad de ustedes, hermanos. Les está prestando un espejo, mi vida. Mi esposo, 49 años, no sufría de nada. Hace 4 meses, en la mañana estaba bien y en la tarde estaba muerto. Se murió.
Esa es la realidad que tenemos. Pero yo tengo mucha paz porque sé que mi esposo está gozando del amor de él. Se convirtió, se confesó, empezó a buscar a Dios, a un Dios de amor. Empezó a comulgar y de esa experiencia de amor con Dios dejó de ser alcohólico, dejó de fumar y empezó a llenarse de mucho amor para los hijos. Tan así que cuando yo salía a muchas partes del mundo, él se quedaba como una gallina cuidando a los hijitos, a sus hijitos. Qué bonito tener la paz en mi corazón de saber que Él está ahí. Pero hermanos, lo único seguro que tenemos es la muerte. Y en cualquier momento estamos dando cuenta a Dios. Una vida sin Dios, una eternidad sin Dios. El diablo y todo eso es lo de menos. No hay tormento más grande que perder sino el amor de Dios. Hermanos, Dios los ama. Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama, Dios los ama. Dios los ama. Los quiere en el cielo. Por eso pagó con su vida hasta la última gota de su sangre. Porque nos ama. No hemos nacido para el odio, para el mal, para el egoísmo, no. Hemos venido a amar a Dios. Dios los bendiga, cuenten con mis oraciones. Todos los días oro por todas las personas que escuchan el testimonio. Y confío en Dios que ustedes y yo hagamos un camino de conversión y de regreso al corazón de Dios, de corazón de Jesús. Nos vemos en el cielo. Dios los bendiga a todos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión, como cada semana en la cita de Vidas Transformadas que Transforman Vidas. Y bueno, el testimonio más fuerte, más contundente de Gloria Polo también decía cómo ella criticaba a los sacerdotes. Gloria Polo, una mujer y doctora colombiana que hemos ido escuchando a lo largo de esta transmisión, que tuvo una historia de conversión muy fuerte e impresionante, como la pudimos escuchar. Luego de haber sido alcanzada por un rayo, ella tuvo una visión en la cual recibía el juicio por su vida, y que además ella misma cita: jamás alimenté mi alma para rematar, no hacía sino criticar a los sacerdotes. Si hubiera visto cómo me fue de mal con eso, en mi familia desde muy pequeños criticábamos a los curas, empezando por mi papá. Decía que esos tipos eran mujeriegos, que tenían mucho dinero, y nosotros lo repetíamos. Nuestro Señor me decía, cuando me estaba juzgando: ¿quién te creías tú para ser Dios y juzgar a mis ungidos? Me decía, lo escuchaba, y hoy lo digo: son de carne, y la santidad de un sacerdote la hace la comunidad, que ora, que le ama, que le apoya. Y cuando un sacerdote cae en pecado, no le pregunten tanto al sacerdote, sino a la comunidad. Y el Señor me mostraba que cada vez que yo criticaba a los sacerdotes, se me pegaban los demonios. Fuera de eso, cuánto mal hice cuando llamé a sacerdotes. Muchas veces los critiqué, y a la comunidad entera. No me imagino de verdad cuánto daño hice. Jesús me lo mostró, pero también a través de ese rayo, el rayo que entró por mi cuerpo, no fue un rayo que me mató, sino el rayo de la luz, el rayo de la fe. Gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente continuación en Koinonia Radio. El día de mañana, Día del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vidas transformadas, que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia, porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.